entre los diálogos que tiene el movimiento indígena en el país con el gobierno nacional frente a la instalación de las mesas temáticas, de las preocupaciones que ha tenido el movimiento indígena en el Ecuador para poder solventar y poder tener ya puntos de acuerdo, gobierno, movimiento indígena en el país. Cecilia, ¿cómo se va avanzando en estas mesas temáticas? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por el espacio, a la audiencia, muy buenos días. A ver, el movimiento Pachacuti, a pesar que somos del brazo político de la CONAI, estoy hablando de la dirigencia, no tenemos información adecuada, qué es lo que se ha conseguido hasta este momento. Nosotros sabemos por algún informe general que pasó nuestro compañero presidente en la Asamblea, perdón, en el Congreso del Ecuador, que no había ningunos avances. Y creo que sí, ciertamente, al interior de las mesas se ha dilatado mucho tiempo, se han dilatado los temas, y creo yo, muy consciente de que el tema de subsidio de los combustibles, es decir, para poder hacer esto de ver a quién se subsidia y a quién no se subsidia, es bastante complejo. En un inicio, personalmente había sugerido, es mejor que no reciban subsidios aquellos personas o habitantes o ciudadanos que tienen las mejores condiciones económicas en este país, porque si es que tratan de no subsidiar o de subsidiar, más bien dicho, a la población, al 80% de la población que somos mayoritariamente empobrecidos, se les va a resultar bastante complejo por la ubicación de los quintiles, etcétera. Eso, de lo que veo, es un tema muy complejo. El otro tema también es en la moratoria económica, de los créditos que tienen los campesinos, los productores, los pueblos y las nacionalidades. A pesar del ofrecimiento de tratar en las mesas, aún todavía no se tiene respuesta alguna, y creo que también es un tema bastante complejo porque se tiene que acordar con la banca privada más allá de la pública. En la pública podrá tomar decisiones del Ejecutivo, pero en la banca privada obviamente no las tomará, pero para ello necesitamos una voluntad política del gobierno y de la banca privada también a sentar en la mesa y analizar, discutir y tomar decisiones frente a ello. El otro tema complicado de lo que vemos hasta este momento es la fijación o no sé, la estabilidad de los precios de los 40 productos que conforman la canasta familiar. Eso es muy complejo también de lo que vemos, no se ha llegado a ningún acuerdo, no existe el control de precios. Eso habrá que exigir al gobierno que a través de sus representantes en cada uno de los territorios puedan hacer efectivo ese control de precios. Después de la movilización de junio, lo que hemos recibido, al menos los ciudadanos de a pie, los agricultores, quienes vivimos de la agricultura, quienes vivimos de la producción de la leche, lo que ha hecho es subir los precios tanto de los agroquímicos como de las semillas. Eso es un problema muy grande para los campesinos, para los pueblos y las nacionalidades, porque de eso vivimos y es el consumo interno del país. Cecilia, cambiando de tema y yendo al interior de lo que está pasando ya en la Asamblea Nacional, el día de ayer se dio inicio ya al juicio político a los miembros del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál es la posición ya que tiene Pachacuti frente a este juicio y frente también a sus legisladores? A ver, van a discutir, creo que todo este día, no sé si las votaciones va a ser hoy día o será pasado mañana, no lo sabemos. Sin embargo, cuáles las directrices que el movimiento Pachacuti tiene. Lo uno, la lucha contra la corrupción. La prioridad es la presentación de los proyectos de ley, y hay que invertir el tiempo que nos queda y las energías de los asambleístas, de la bancada, es justamente los proyectos de ley que la población exige. Esto de los juicios políticos sí es deber del legislativo hacer el control político, ciertamente, pero aquí hay intereses muy visibles de quienes tienen el control de la justicia y quienes quieren tener el control de la justicia. Y por medio de esto, obviamente, están las revisiones de los juicios más polémicos del país de la década pasada.
Y creo que ese es el centro de la discusión. En ese sentido, el movimiento Pachacuti tiene completamente claro que la justicia tiene que ser independiente, la justicia tiene que ser justicia y no puede estar manipulado, mucho menos, tampoco puede estar administrado por uno u otro partido político. La justicia tiene que tener su independencia y juzgar de acuerdo a los delitos que se cometan, a las fallas que se cometan, tanto ciudadanos como la administración pública. ¿Ustedes votarán por la destitución o se abstendrán en este caso? Las condiciones hasta este momento, de acuerdo a los debates, de acuerdo a los descargos que están haciendo los señores que integran el Consejo de la Judicatura, no tiene visos como para conseguir los 92 votos que requiere la Asamblea para poder destituirlos. Eso habrá que ir viendo, pero el movimiento Pachacuti tiene claro que la justicia tiene que tener su independencia. Perfecto. El presidente de la República en días anteriores retiró la denuncia que hizo contra 5 miembros de Pachacuti. Recordemos, en meses anteriores hablaba de actos de corrupción, de presiones al gobierno nacional. Se retiró estas denuncias. ¿Qué lectura saca de esto el movimiento Pachacuti? A ver, eso desde el inicio, desde que presentó la denuncia, nosotros habíamos exigido que se ponga la fiscalía y que el señor presidente de la República acerque a reconocer la firma, cosa que no lo hizo. Desde el inicio nosotros, al menos como dirigencia, habíamos exigido y teníamos, por supuesto, nuestra información del actuar de nuestros compañeros asambleístas. Las conocemos, las debilidades y las fortalezas de nuestros asambleístas. Entonces, estuvo claro que esa situación de acusación no lo hubo. Era una calumnia y una situación muy negativa para el país y que nuestros 5 compañeros frente a la ciudadanía, frente al Estado, no quedaron bien en su imagen, han manchado la imagen de los señores asambleístas, con todas las debilidades que puedan tener, pero son nuestros asambleístas y no están para cometer semejante atrocidad y que ahora públicamente o haya hecho público, porque esto ya se sabía hace 2, 3 meses atrás. Nosotros ya teníamos la información de que el presidente estaba solicitando o retirando más bien su acusación, no más que en estos días ha hecho público sacando el documento. Simplemente es eso, conscientes de que no van a encontrar nada, y si es que así fueran, nosotros siempre la hemos dicho, que se aplique todo el rigor de la ley, y si nosotros tenemos conocimiento de cualquier anomalía de nuestros compañeros asambleístas, pues también existe el Tribunal de Ética y Disciplina dentro de la organización. Usted manifestó que es importante, desde el trabajo que hace Pachacuti en la Asamblea Nacional, la propuesta de proyectos de ley. Hay pocos avances en el país. El país requiere y está en un momento crítico desde el punto de vista económico. Muy poca generación de empleo en el Ecuador, mucha migración, la gente se va. Es un país que no ofrece ya oportunidades. Ha crecido la ola de delincuencia, la inseguridad está cambiante en el país. ¿Qué hacer desde la Asamblea Nacional para crear estos proyectos que puedan generar una mayor estabilidad y mayor producción al Ecuador? Bueno, todo el sistema de la delincuencia en este país, la narcopolítica, la inseguridad, la migración es consecuencia de los últimos 14 años, que también obviamente es un arrastre de muchísimos años atrás, no nos olvidemos del 99, del 98, por supuesto que sí, pero también son consecuencias de todas esas malas políticas y malas prácticas de la administración pública que nos ha llevado, y claro, las consecuencias pagamos los ciudadanos de a pie, los empobrecidos de este país. Y no solamente le corresponde a la Asamblea, y no quiero defender a la Asamblea para nada, nosotros apenas somos 24 asambleístas dentro de los 137 que conforman la Asamblea Nacional, pero habrá que exigir, al menos nosotros, tenemos claro nuestra agenda legislativa, que hay que trabajar en el tema del proyecto de ley sobre la reducción de las tasas de interés, que es en beneficio de la mayoría de los ecuatorianos que vivimos de la agricultura. A eso nos importa todo, o aquellos que hacemos procesamiento de los productos, o los que tienen innovaciones productivas, etcétera, es para la gran mayoría de los ecuatorianos. Este proyecto de ley está en manos de la Comisión
especializada de biodiversidad que no ha avanzado. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Necesitamos la voluntad de los 137 asambleístas y no solamente de los 24. Tenemos los proyectos de ley presentados sobre el tema de la educación, que está en la Comisión de Educación, creo que está para el segundo debate, y esperemos que esto de la educación también sea en beneficio del país, porque así creemos que un pueblo educado puede dar más. También tenemos presentado el tema de la comunicación, que está en la comisión, que no ha avanzado aún todavía. Existen varios proyectos de ley que yo los puedo manifestar. También está el tema del proyecto de ley de soberanía alimentaria, que es la producción interna de este país para generar empleo. Está en la comisión, que tampoco han puesto ni por lo menos no han levantado o no han hecho de analizar en la comisión especializada para poder ponerlo en el pleno de la asamblea. Son proyectos de ley en beneficio de la mayoría, y eso es lo que ha hecho la bancada del movimiento Pachacuti. Pero finalmente, a pesar que somos la segunda fuerza política dentro de la segunda fuerza en la bancada dentro de la Asamblea Nacional, pues no podemos avanzar más si no existen esas voluntades de quienes conforman, que son 137 asambleístas. El gobierno está hablando en estos últimos días y ha dicho de que está afinando el tema de una consulta popular al país. No la conocemos, todavía no sabemos qué es lo que va a preguntar el gobierno nacional. De alguna forma, ¿cómo ve usted que el gobierno esté planteando hacer una consulta popular en este próximo proceso eleccionario? Creo que está bastante retrasado el tema de la consulta popular. Finalmente, creo que es uno de los instrumentos de la democracia para poder opinar y resolver algunas situaciones que atraviesa el Ecuador. Sin embargo, esas preguntas que va a ponerlo debe ser analizada con la participación de los diferentes sectores sociales del país. Eso sería lo más conveniente, lo más democrático posible para poder entrar a una consulta popular. Sin embargo, creemos dentro de esto puede estar la pregunta de declarar al Ecuador libre de minería, por ejemplo. Debería estar, porque hasta este momento toda la explotación minera, petrolera, que se hacen en los territorios de los pueblos y las nacionalidades, o que están atentando a los humedales, a las fuentes de agua, etcétera, no han mejorado las condiciones de vida del país. Dice que no existe recursos, y ahí están las consecuencias de alto porcentaje de migración, que no existen fuentes de empleo, etcétera. Entonces, ¿por qué dicen que eso es lo que genera recursos, que genera empleo? Pues vemos que no es así en la vida práctica. Uno de los ejemplos debería estar en esa pregunta. Veamos cuáles son las preguntas que va a plantear el presidente de la República. Seguramente lo harán públicos y esperemos que eso tenga participación de la ciudadanía. Cecilia, muchas gracias por haber estado aquí en el Austro Ecuatoriano a través de la W. Buenos días. Buenos días y muchas gracias por el espacio. Bendiciones. Gracias a Cecilia Velázquez, subcoordinadora nacional del movimiento Pachacuti. Hemos hablado algunos aspectos de coyuntura política que vive el país en los actuales momentos. Las 8